Una decisión que cambió completamente el rumbo de lo que es mi vida como barbero. Anteriormente yo trabajaba en casa ya como barbero, pero desde casa, es decir, las personas teníamos como un espacio adecuado para el corte de cabello, así acondicionado como tal como barbería, ¿no? Barbería estética. Y bueno, yo trabajaba ahí, los clientes asistían o los clientes iban a cortarse el cabello a la casa y como tal era algo más privado, algo en el que no muchos, realmente no tenía mucha gente, ya estaba clientado, pero a comparación de lo que hoy en día la cartera de clientes que tengo, pues no es nada lo que yo tenía. La decisión que tomé fue salirme de ahí, salir de casa y emprender el negocio de barbería como tal fuera de casa. Y fue una decisión que me dio miedo, una decisión difícil, porque era comenzar de nuevo. Y yo creo que a muchas personas cuando vamos a iniciar algo nuevo nos puede dar pánico, miedo, incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Y, y en mi caso pues pasaba eso, que tenía ese miedo y no sabía cómo, cómo iba a solucionar. Existía sí algo de emoción, pero era más el miedo que tenía, el nervio de saber si iba a poder. Bueno, el chiste que inicié en esta etapa y realmente no tenía los, los recursos económicos, realmente fue muy poco lo que yo tenía ahorrado para poder invertir e iniciar nuevamente en un negocio así. De hecho, la estructura de cómo se veía el espacio en casa, pues era mucho para lo que ahora yo había iniciado como proyecto. Y entonces, pues no, la verdad, me daba pena, la verdad, no siento que no se veía tan elegante, tan, o bonito para lo que yo quería, ¿no? Pero realmente también no me importaba tanto como hoy en día que me gusta a lo mejor que se vea mejor y buscar cosas que se adecúen a un estilo que ya tengo más establecido. Pero en aquel tiempo pues es lo que tenía, de hecho varias cosas eran prestadas y entonces pues así inicié. Ya tenía unos gastos mmm, fijos que tenía que cubrir pues al mes y estos gastos tal vez no eran muchos, pero en ese momento pues era difícil porque cuando inicié pues no los clientes no, todos los clientes que yo tenía en casa, en esa barbería pues no me siguieron, no, no todos fueron conmigo y a pesar de que yo tenía sus contactos y que les envié mensaje para que supieran que me había cambiado de dirección, pues no todos tuvieron a lo mejor la oportunidad o simplemente ya no quisieron ir porque a lo mejor les quedaba más cercano donde yo estaba. Así que era iniciar con nuevos clientes y se presentó una de las dificultades que, que primero tuve ya estando eh, en servicio y fue que las personas a lo mejor al ver a una persona joven que a lo mejor podía no tener la experiencia y aparte igual la estructura que a lo mejor no se veía adecuada para el precio, pues la gente empezaba a solo preguntar el costo y pues se retiraban. Y así una y otra vez me pasaba que no se cortaban el cabello conmigo, yo creo que por el costo. Así que tuve que armar, pues de cierta manera, una estrategia y tuve que bajar los costos. Eh, una estrategia de promociones en las que, y aún así con la promoción que estaba, que había hecho como estrategia, no funcionaba así al 100%. Y como esta estrategia pues no funcionaba al 100%, realmente era pues aguantar. Y me refiero a aguantar en varios aspectos de que pues era, hay muchísimas cosas que actuaban, ¿no? La atención, o sea, yo los atendía como si, o sea, como nunca, o sea, hacía las cosas, trataba de ganarme a ese cliente de forma
no solo con el corte, sino que interactuando con él y haciendo una amistad. Y porque realmente yo quería que pues ese cliente fuera recurrente otra vez, que regresara y que ya pudiera contar con él y tener así cada vez más clientes. Pero también, pues, lo que yo en cuestión de mi bolsillo, en cuestión de gastos, pues me ahorraba muchísimo o más bien me limitaba para poder cubrir los gastos fijos que yo ya tenía y pues trataba así de no consumir pues muchas cosas o incluso en ese tiempo recuerdo que veo algunas fotos y estaba pues muy delgado, demasiado, o si a lo mejor soy delgado en ese tiempo, estaba muy delgado y veo esas fotos y digo, no, pues me acuerdo de ese momento en el que no, pues no alcanzaba y trataba de limitarme para poder cubrir los gastos fijos, los que yo ya tenía pues que pagar. Y bueno, así es como iba pasando mes a mes, iba cada vez, pues yo ya sabía cuánto, porque en ese tiempo anotaba cuántos cortes, en cuánto daba bueno, anotaba cuánto daba el corte y, o sea, como tal el servicio, y lo anotaba, llevaba anotaciones, y yo sabía cuánto ganaba y cuánto podía permitirme gastar, pero pues sí, cada vez había aumentado un poco el ingreso y ya entonces me podía permitir algunas salidas o algún gusto, pero realmente aún así era limitado porque no, no alcanzaba, o sea, tenía justito el dinero para poder solventar los, los gastos. Y pues no alcanzaba tampoco pues para invertirle a la infraestructura del lugar, o sea, era, a lo mejor pongo una imagen como realmente era muy básico, muy sencillo y, y también siento que eso me enseñó varias cosas. Una, en el que pude salir y afrontar ese miedo y que podía y que pude empezar sin tener realmente los recursos y tener recursos muy limitados y también gente que me apoyó, tanto como familia, tanto que me apoyaron como los clientes que ahora muchos ya son mis amigos, porque pues sí, recuerdo desde el momento que los conocí en esa barbería, incluso hoy siguen viniendo algunos. Y, y me gusta que algunos se acuerdan incluso de cómo inicié y a veces me lo recuerdan. Ah, yo me acuerdo cuando tú iniciaste y cómo era el lugar en el que empezaste, que realmente era muy sencillo. Y hoy ven el lugar y bueno, yo también lo veo y siento que ha habido un progreso avanzado y también pues todo esto que se ha logrado como tal, como negocio, como barbería, pues es parte de los clientes, es parte de que también yo he decidido invertir y he decidido observar qué es lo que falta, que se vea más presentable para los clientes, que se sientan con mayor comodidad. Y bueno, pues muchos barberos, bueno, personas que quieren dedicarse a la barbería, me dicen que cuánto tengo invertido, que este, cuánto se necesita para abrir un negocio así. Y bueno, uno me preguntó y yo le contesté que pues sí es una cantidad que se necesita para abrir un negocio así de barbería, pero me puse a pensar en ese momento en el que yo inicié con muy poco recurso y, y bueno, su idea de él era como que iniciar ya con todo lo que él ahora observa que hay en la barbería. Y bueno, pues sí, yo, o sea, yo le comentaba, bueno, es que yo inicié con unas sillas de fiesta, no tenía como tal algo más, no quería, no podía más bien invertir en unos sillones o inicié igual con una silla como tipo como de escritorio, parecía como de escritorio y, y entonces pues no tenía para poder comprar una silla pues cómoda de barbero y sobre todo las cosas de barbería pues hoy han aumentado de costo y sí cada detalle, cada cosa que se va comprando para hacer mejor el espacio pues sí tiene un valor y yo también pienso que las personas a las que me he acercado para pedirles apoyo de este
de a lo mejor alguna cosa que quiero, por ejemplo, las cajoneras, los sillones o el cancel. Siempre, siempre ha sido como una ayuda. Por ejemplo, el que me hizo el cancel fue un amigo que yo decía, entre mí yo decía, porque yo fui a costear, fui a preguntar cuánto estaban los canceles y realmente sí era pues un precio elevado. Era, sí era elevado y yo estaba así como, yo le preguntaba a los clientes, bueno, cuando venía yo les decía, ¿en qué te gustaría que hubiera en este espacio? Yo les decía, una silla, un espejo o tocador, una sala o un cancel. Y bueno, yo fui así obteniendo a base de esas preguntas, pues respuestas y cada uno pues tenía su propia idea, su propia perspectiva de qué es lo que quería. Y pues sí, a base de eso, de preguntarle al cliente, obtuve una respuesta y ya después fue que decidí. Al final fue que compré todo, pero fue dándole prioridad a lo que más yo sentía que los clientes pedían. Esa es una parte, siento que muy importante, porque los hice ser parte de lo que es este proyecto. Y, o sea, que ellos, incluso algunos con unos he platicado, le digo, no, pues tú me diste este consejo o tú me diste esta idea. Y así es como los hice formar parte de este proyecto. Y algunos, pues cuando platicamos, lo saben. Y, y entonces, pues ya, yo decía, entre mí, yo decía, ojalá que haya una persona que me deje a lo mejor como pagarlo a plazos, ¿no? En esta cuestión del cancel. Y, y afortunadamente, como esta parte de la ley de la atracción, o que pídelo y a lo mejor te llega, ¿no? Digo, todo tiene igual su esfuerzo, pero a base de estar preguntando, cotizando, me fui a cotizar los canceles y me fui a cotizar los canceles y ahí pues me di cuenta de cuánto estaba el costo, de cuánto era el precio. Y llegó un amigo que fue el que es cliente y me dio un costo, solo que sí era elevado y me dijo, bueno, me lo puedes dar en pagos. Y la verdad lo vi pues accesible y ya casi le había dicho casi ya le iba a decir que sí. Pero yo seguía pensando, dije, bueno, a lo mejor llega otra oportunidad. Es muy buena esa oportunidad, pero entonces llegó otro cliente, estaba yo cortando el cabello y eso es lo importante a veces de interactuar con los clientes, de a lo mejor saber a qué se dedican o qué es sus hobbies o tener una charla con ellos. Porque a través con este cliente que estábamos platicando, pues yo le pregunté qué es lo que le gustaba hacer y bueno, ya me dijo qué es lo que se dedicaba en ese momento, pues como tal, como trabajo, pero qué es lo que realmente había aprendido que le gusta hacer más. Y bueno, me dijo que era lo de cancelería. Y, y bueno, yo me sorprendí, le dije, bueno, ¿y por qué pues ya no trabajas de eso? Me dijo sus razones y todo. Y le dije, pues a ver, enséñame unos trabajos que hayas hecho de ese, de, de cancelería. Ya me enseña unos trabajos y los vi, la verdad, pues muy profesionales, muy bonitos. Así que le dije, ¿y cuánto me cobrarías tú por hacer un cancel aquí en la barbería? La verdad me dio un precio, yo creo que es como el 20% de lo que me cobraban, ¿no? Muy barato me lo estaba dejando. Y yo le dije, la verdad como que dudé, dije, ¿sí será o nada más lo está como que calculando ahí y realmente es más, ¿no? Pero me decía, no, pues es que tan solo del puro material es esto, yo te cobro lo del material nada más. Y le dije, bueno, hazme bien el presupuesto para yo saber. Le dije, yo estaba como que mi urgencia, ¿no? Y no la dejé escapar. Le dije, házmelo de una vez, si quieres, y mándame mensaje, te dejo mi número, mándame mensaje, y de una vez hacemos el trato y ya, y pues ya para que me apoyes esa parte. Y sí, de hecho fue así, me tomó, bueno, tomó mi número, lo midió y ya me mandó más tarde o al otro día me mandó el precio. Ya fue un poquito más de lo que se supone que me había dicho, pero aún así se me seguía haciendo económico porque estaba al 50% de lo que realmente costaba. Entonces, pues, no, bueno, aproveché la oportunidad y le dije, pues sí, ¿cuánto necesitas o cómo le hacemos para hacer el trato, no?
Ya me dijo, bueno, ahorita necesito tal cantidad. Y ya entre que después me pidió otra cantidad, como que dudé de que tal vez sí era verdad, pero algo que también era que confié en Dios, confié de que sí iba a salir todo bien. Y también agradecí a Dios porque pues yo estaba buscando y trataba de que de alguna forma se hiciera posible esa meta, pero pues al costo que el presupuesto que yo tenía pues realmente no alcanzaba, sobre todo porque yo quería comprar pues más cosas para poder eh, pues sí arreglar el espacio y para los clientes. Así que pues si yo compraba el cancel del presupuesto que me daban los otros lugares, pues se iba gran porcentaje de lo que yo tenía y de lo que podía comprar como tal. Entonces nada más hubiera podido comprar una cosa. Así que al final confié, el chavo igual fue súper rápido, quedó muy bonito, quedó bien. Y sí, hasta igual yo me emocioné y hasta le dije, no, pues ten de propina este dinero extra, ¿no? Porque pues realmente me lo había dejado a un precio pues más económico. Sobre todo porque yo creo que a él pues le gusta hacer su trabajo y como él no sea la mejor la conexión que tuvimos o, o quizá eh, en ese momento, como no tenía otro trabajo, bueno, tenía su trabajo, pero de cancelería no tenía, entonces, pues a lo mejor dijo, bueno, pues vamos a trabajarle a este chavo, y pues me lo dejó así, a ese precio. Y así es como fui avanzando en general como en este proyecto y haciéndolo más padre y haciéndole, este, ¿cómo podría decir? Como más único para los clientes, como si fuera ya una marca así de tales colores, que se vea presentable, porque anteriormente cuando iba iniciando, pues tenía pues distintos colores, yo nada más de repente sobraba ahí una pintura azul, una pintura ahí roja, y yo me empezaba a pintar que de un color, aquí por ejemplo la pared donde está el espejo, empezaba a pintar de azul, que cuadritos, que triángulos en otra pared, y que de gris este lado, y era muy inestable, como que nada más lo que tenía yo ya lo quería plasmar, lo quería poner. Sin embargo, con el pasar del tiempo me fui dando cuenta de que debía de hacerlo eh, como algo único, como algo, me gusta mucho la palabra que es como minimalista, y así sin tanto, que no tuviera tantos detalles y que se viera de ciertos colores nada más y sin tantas cosas. Entonces así fue como hoy sigo pensando este proyecto de esa forma, que tenga esos colores, que tenga ese estilo. Y bueno, descubrí al pasar el tiempo porque a mí me gusta mucho el color azul, me gusta, bueno, ya después fui descubriendo que es un color muy padre, el color blanco, pero yo lo utilizo nada más así como para algunas cosas. Eh, el color blanco y el color negro también es un color que para mí es favorito. Y así fue como fui complementando esta parte de la barbería, que tuviera esos colores, que se viera, que se, que se distinguiera y que se viera bonito. De esta forma, así como lo digo, minimalista. Y así creo que se fue armando este proyecto. Y bueno, pues creo que así se va empezando. Como lo digo, tenía miedos, tenía inseguridad de que sentía que no iba a poder. Y hoy en día pues ya es las cosas más estable. Ya, ya hay clientes y hay gente que ya confía en el trabajo que estoy haciendo. Y, y solo queda como recuerdo y como historia eso que pasé. Realmente creo que cada uno sabemos lo difícil que fue ese momento porque todos tenemos una historia detrás, pero son lo que nos enseña a hacernos fuertes y a confiar en nosotros, a que de la nada puedes volver a iniciar o que de no tener tantos recursos y de repente pues ir subiendo y a lo mejor perdería todo, pero no perdería la experiencia. Es decir, perdería a lo mejor lo material, pero no perdería la experiencia que ya viví de haber iniciado y de romper de afrontar esos retos. Y ya iniciaría desde otro, desde otro punto
en el que sería igual un reto, igual sería algo nuevo, pero ya con otra experiencia.